Estamos ya de vuelta en Irradiando San Marcos. Hoy tenemos un tema que les va a interesar definitivamente a todos los jóvenes que nos están escuchando. Buenos días, Pierre. Buenos días, Sergio, perdón. ¿Qué tal? Sí, precisamente el día de hoy estamos con Anthony Ramos de la Red Nacional de Juventudes y precisamente vamos a hablar de en qué situación se encuentra este organismo en la actualidad y qué es lo que se está haciendo para incentivar la participación de los jóvenes en distintos ámbitos en el acontecer nacional, ¿verdad, Angie? Así es, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Y de Irradiando San Marcos, la verdad para mí es un placer estar con ustedes y compartir un poco de información respecto a dos iniciativas legislativas que estamos impulsando desde nuestra organización, la Red Nacional de Juventudes de Perú. Es una organización de la sociedad civil organizada y que cuenta pues en la actualidad con un promedio de 3.500 jóvenes de todo el país organizados y que venimos trabajando ya durante mucho tiempo lo que es formación y capacitación y también impulsar iniciativas legislativas como las que le voy a contar a partir de estos momentos, ¿no? Claro, ahora toda esta organización ha desembocado en dos anteproyectos de ley que se han presentado. Exactamente. Pero, antes vamos a la agenda cultural de Irradiando. Así es. Bueno, aquí tenemos en nuestras manos precisamente el anteproyecto de ley que ha presentado la Red Nacional de Juventudes. Cuéntanos. Bien, bueno chicos, ante todo agradecerles por la oportunidad y decirles lo siguiente. Miren, en nuestro país existe una base legal en base en materia de juventud. Hablamos de la ley 27802, ley del Consejo Nacional de la Juventud del año 2002, y que en la actualidad marca la edad etaria de jóvenes en nuestro país de 15 a 29 años. Tenemos que tener primero el marco legal claro. Es una norma que está vigente en nuestro país hasta la actualidad, desde el año 2002, imagínense, y que durante el transcurso de un lapso de tiempo, ya poco más de aproximadamente casi 13 años, se ha desnaturalizado esta ley. Esta ley sigue siendo vigente, utilizada por los gobiernos regionales y locales para crear espacios de participación de la juventud. Tenemos que entender que hay un espacio, por ejemplo, lo que ustedes acaban de terminar una entrevista con los chicos del comedor del universitario, por ejemplo, hay una participación universitaria, ¿cierto? Desde el sector universitario hay una participación, obviamente, hay espacios de participación. También existen espacios en las comunidades nativas, comunidades no campesinas, desde los voluntariados. Hay una serie de asociaciones que participan en ciertos espacios, ¿cierto?, de la sociedad civil. Bueno, lo que planteaba la ley del Consejo Nacional de la Juventud en su momento era un órgano sistémico llamado Consejo Nacional de la Juventud que tenía rango ministerial con asiento en la Asamblea de Consejo de Ministros y que eso duró hasta el año 2007, que ingresa el gobierno del señor García, Alan García Pérez, y que comienza a desnaturalizar la ley y comienza a quitarle espacios de participación que sean reconocidos por el Estado. Tenemos que entender que para que tú tengas un espacio de interlocución, de conversación con el Estado, tiene que estar reconocido por el Estado. En este caso, el espacio que era parte del sistema CONAJU, que estaba reconocido por ley, y que sus miembros serán reconocidos mediante publicaciones en el Diario El Peruano, mediante elecciones nacionales y democráticas, ese espacio llamado Consejo de Participación de la Juventud desapareció. Es decir, le quitaron la voz a los jóvenes, el derecho constitucional que tienen ellos a manifestarse, y es por ello que producto de esa desaparición de ese espacio, es que tenemos, por ejemplo, la ley de nuevo régimen laboral juvenil, que no fue discutida, ni consultada, ni hablada con las juventudes, y tuvieron que salir a protestar durante el año 2014, 2015, ¿cierto? Que fue derogado, ¿no? Entonces, tenemos la ley universitaria, que también fue otro momento, donde desde el año 2012 empezó Daniel Mora con la ley universitaria y que también durante ese lapso de tiempo también no hubiera un espacio de interlocución donde pudiéramos conversar tanto desde el Parlamento con la sociedad civil organizada o en todo caso representada o reconocida por el Estado para que sea un espacio válido. Entonces, este documento va a ayudar. Para empezar solamente, una de las primeras bondades que tendría este documento sería primero crear un sistema nacional de participación en el cual le garanticemos a los jóvenes, primero para empezar, de que van a poder ellos ser escuchados, van a poder canalizar proyectos, desde proyectos que podrían ir desde supongamos, ¿no? Desde iniciativas, ¿no? Emprendimientos, voluntariado, y bueno, y también planteamos una modificatoria de la ley de incentivos para garantizar su sostenibilidad. ¿Qué queremos? Queremos que
para sostener estos proyectos necesitamos inversión. Los gobiernos regionales y locales devuelven dinero al erario nacional. Ok, ese dinero que se devuelve, vamos a mejor cumplir metas. Que la ley de incentivos que dice específicamente, incentivemos, por ejemplo, las políticas de juventud. Ok, invirtamos en juventud, capacitación, información y démosles en todo caso a ellos la oportunidad de que aprovechen ese dinero que se devuelve. Ahora, esto se entiende porque, o sea, lo que busca esto todo es que la participación del joven sea reconocida y promovida, evidentemente. ¿Por qué necesitaríamos que hayan políticas de promoción para la participación del joven? Yo entiendo las razones, pero la verdad es que hasta hace unos días me imaginaba que los jóvenes nos organizábamos de manera completamente espontánea, libre, y veo yo mismo que estaba equivocado, pero más o menos usted explíquenos por qué necesitamos promoverlo desde el Estado. Bien, a ver, resulta de que el año pasado, en septiembre, el 23 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra ha publicado una política nacional de juventud. No sé si sabrá. Pero hay una política publicada el año pasado, el 23 de septiembre, fue presentada en ¿Y Palacio de Gobierno. qué contiene esa Y política? ese es el detalle. El detalle es que si ustedes no saben sobre esa política, entonces significa que algo está sucediendo. Sí, claro. O hay un canales de comunicación que no están funcionando, o es que simplemente, como tú lo dices, es la organización de las juventudes es espontánea. Un joven que está en la Facultad de Letras de San Marcos se reúne para hacer literatura, poesía, ensayo, no sé, o danzas, o hacer música, folclore. Es decir, es espontáneo, nos podemos motivar y nos reunimos, pero ¿por qué organizarnos? No tenemos que organizar, ¿saben por qué, chicos? Porque necesitamos, la corrupción ha avanzado muchísimo en nuestro país. Claro, pero organizar también es una palabra un poco vacía, no se puede decir organizar, pero ¿cuáles son Ya, las medidas exacto. exactas que ¿Hacia proponen dónde esa queremos ley? ir? Ok, nosotros creemos de que existen la necesidad de que el ciudadano, en tu caso todos somos ciudadanos, y tenemos deberes y derechos. Lo que plantea, por ejemplo, la ley es un deber, reconocer los deberes y derechos y garantías. Necesitamos de que los jóvenes se involucren en la cosa pública, en los problemas sociales, en los problemas del día a día. Y debemos promover Y para que ello suceda. necesitamos que la política esté orientada, sí, a esos sectores, al sector, por ejemplo, si tú eres un estudiante de letras, obviamente te va a interesar la comunicación, te va a interesar ciertos sectores en los cuales tú podrías ver y visualizar ciertas políticas, por ejemplo, la política cultural, es decir, hay una serie de Entonces- políticas. La idea es involucrar a estos jóvenes, insertarlos de a pocos en el problema social, en la misma solución, en el análisis, para que puedan ellos ser parte, cumplan su función como ciudadanos. Pero ahora, ¿mediante qué mecanismos, no? Porque leyendo parte de la ley sí se habla de derechos, derecho a la justicia, al primer trabajo digno, que parecen cuestiones más declarativas, pero por ejemplo, ¿cómo insertar ya al joven a estos espacios que tú mencionas? Bien, nosotros lo mediante que... asambleas o Claro, cómo? vamos a conformar un Consejo de Participación Nacional de la Juventud. Van a haber mesas técnicas para que, por ejemplo, tú que estés interesado en un sector de comunicación, por ejemplo, vas a poder trabajar proyectos, con perfil, con un expediente, para que tú puedas incentivar, por ejemplo, motivar a un grupo de jóvenes que están, por ejemplo, reunidos en ciertos espacios como el Agustino, el Callao, y puedes decirle, bueno, tengo un proyecto en el cual tiene un perfil, está orientado a jóvenes de 15 a 29 años y que podría tranquilamente hacer comunicación, por ejemplo, una radio local, o podríamos motivar con talleres, pero harías un perfil, un expediente, y eso estaría dentro de una mesa técnica donde los juventudes y especialistas, porque no tenemos especialistas en nuestro país que estén trabajando en materia de juventud. Es como lo que pasa con el tema de reconstrucción en nuestro país. Nos falta especialistas que hagan buenos perfiles y expedientes para reconstruir nuestra nación. Ujú. Y entonces tenemos esas obras que la verdad dejan mucho que desear, por ejemplo. Entonces es lo mismo, necesitamos especialistas que se inserten, pero para ello tenemos que construir. Para construir esa política, que ya, bueno, el gobierno el año pasado ha dado unas muestras de una política, pero necesitamos que sí, estos espacios como las mesas técnicas de juventud, los consejos de participación nacional locales, regionales, desde las comunidades más pequeñas se organicen, podamos darle en todo caso digamos, ese ambiente, ¿no?, que necesita el joven para que se sienta identificado. El joven quiere aprovechar su tiempo, el joven no quiere malgastar su tiempo. Entonces, a ver, digamos que se aplica esta ley, ¿no? Que se apruebe y se aplica. En estas comunidades que dices alejadas o nativas, ¿qué es lo que cambiaría? Por ejemplo, en una comunidad campesina, Ujú. ya, supongamos en Junín, vamos para Jauja, vamos para adentro. En una comunidad campesina, el joven va a poder llegar hasta el más alto del sistema. ¿Cómo? Un joven representativo de Jauja, por ejemplo, puede tranquilamente, al asumir su representación en Jauja, podría tranquilamente asumir la representación regional
O sea, a eso voy, ¿no? ¿Mediante qué mecanismos? Mecanismo de participación. Pero, sí. o sea, va a haber un órgano de representación. Claro, el órgano de representación se va a dar. ¿Y ¿no? cómo se elegiría ese representante? Mediante un voto democrático. Va a haber ¿Solo de jóvenes? De jóvenes, solamente con presencia de Jurado Nacional de Elecciones, con presencia de la OMPE. Ok. Van a presentar propuestas los jóvenes para que puedan acceder a esos cargos. ¿Por qué? Porque esos cargos van a estar subvencionados. Va a haber una ley de incentivos que se va a modificar para que tengan la sostenibilidad, para que puedan realizar cosas productivas. Porque si yo soy una persona que estoy en el Senati, supongamos, y yo quiero hacer un taller, por ejemplo, de electricidad o mecánica, no sé, y yo tengo un local comunal que está vacío, entonces yo necesito aprovechar ese local comunal que está vacío y que nadie lo utiliza y llevar a esos jóvenes allá con un perfil, con un expediente aprobado y financiado, incluso no solamente por el gobierno local, porque puede utilizar el presupuesto, sino porque el incentivo le dice que sí podría utilizarlo, pero también podría utilizar la cooperación, podría utilizar al mismo Senati mediante una cooperación. Eso va a ser la mesa técnica, va a buscar alianzas para que se cumpla el objetivo, el fin. El fin es que se cumpla con un proyecto y que el joven pueda capitalizarlo. Ahora, ahí puede ir política cultural, medioambiental, podríamos hacer una serie de cosas, pero tenemos que darle sostenibilidad. Yo no creo que vaya un joven, a la actualidad, un joven que vaya a un espacio de participación y te diga que ha estado ahí 1 o 2 años. No resiste. Está simplemente 1 semana, 2 semanas y se retira porque dice que no aprovecha su tiempo. Lo que queremos es eso. Queremos que el joven vea recursos para hacer cosas efectivas. Ahora, tenemos una llamada, nos están informando de que tenemos una llamada, que me imagino que será sobre el tema. A ver, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, ¿Aló? ¿Le escucho? ¿Qué Sí. tal? Buenos días. estoy atenta, sí. Buenos ¿Puedo días, ¿qué tal? ¿Cómo participar? está? ¿Cómo se llama? Carmen Mesa, Ah, la doctora Mesa. Sí. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿cómo le ha ido? Buenos días. Bien, díganos. Bueno, puedo dirigirme, ¿no? Sí, claro, por favor. Sí, felicitando por este tema tan importante y haciéndoles ver que esta situación del siglo XXI puede ser novedosa, pero la juventud siempre ha estado presente. En el siglo XIX, por ejemplo, no había ninguna ley, pero el voluntariado juvenil hacía tantas cosas. Imagínense, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Algunos eran padres de familia y no tenían ciudadanía reconocida por la ley. Entonces las juventudes fueron las que lucharon y en el año 76, antes de la Constitución del 79, se modificó el Código Civil reconociendo la ciudadanía a los 18 años. Fue obra de la juventud y no había ninguna ley que protegiera a la juventud, sino que voluntariamente se reunían los de las parroquias, los de los grupos políticos, sindicalistas, todos los jóvenes, porque cuánta gente joven trabaja y es menor de edad y trabaja. Entonces todos estos jóvenes conscientes hacían una serie de campañas y tenían su Consejo Nacional de la Juventud auspiciado por ellos mismos, con su esfuerzo, y claro, algunos universitarios que patrocinaban o por lo menos colaboraban y daban el soporte intelectual. Por eso, jóvenes siempre ha habido en el Perú, pero la ley del año 2002 con Toledo burocratizó al poner en el Consejo de Ministros al joven y lógicamente Alan García no entendió el asunto de la juventud, que hubiera sido un aporte muy grande para los gobiernos, porque justo la juventud es la que recoge lo que significan los males de la sociedad, lo que falta, lo que hay que hacer, ¿no? Los aportes. Así que a mí me parece magnífico que ustedes debatan este tema, que siempre es permanente, y mucho más si ahora hay recursos, porque dada la ley comienzan los recursos y también la responsabilidad de administrar esos recursos, porque eso ha sido una iniciativa de las Naciones Unidas para que haya esa ley, y también porque en Europa los consejos de la juventud son auspiciados por los gobiernos, sostenidos económicamente por los gobiernos, y dan becas a todos los países de África, de América Latina. Así es, por eso así muchos es. jóvenes también participan en los congresos mundiales. Por eso es que hay que tener una noción completa, ¿no? Pero pese a que no había la ley, la juventud actuaba. Claro, Ahora, y es con muy mayor importante razón, lo que usted dice, doctora Mesa. Muchas gracias por su participación. A usted Justamente, por escucharme, gracias. Gracias a usted. Justamente en la línea de lo que va diciendo la doctora, antes, cuando no existía una ley de las juventudes se organizaban, ¿no? Es decir, que no era un condicionante necesario para la organización. En ese Claro. sentido, ¿qué nos garantiza de que ya se aprueba esta ley y cómo hacemos que los jóvenes se interesen realmente por participar? Bien, bueno, nosotros, este documento que tú ves acá también, este documento le entregamos al presidente del Consejo de Ministros. Nos hemos reunido con él, con el doctor Vicente Ceballos. ¿Para qué? Debo reconocer, como siempre lo he hecho, el gesto político que tiene.
desde que él asumió su primera experiencia parlamentaria, abrió las puertas de su despacho y posteriormente como ministro de Justicia también lo hizo y como premier. Tenemos dos caminos, como te explicaban detrás de cámaras. Existe primero el camino que la iniciativa salga como iniciativa legislativa del Ministerio de Educación, como una propuesta del ministro, ¿ok? Del Estado. Y el otro camino es que nosotros lo llevemos por el tema de una bancada o un grupo de bancadas. En este caso nosotros nos hemos comunicado ya con un grupo de parlamentarios importante de diferentes bancadas. ¿Puede decirse cuáles? Claro, Acción Popular, APP, Somos Perú, Podemos, Frente Amplio. También estoy en comunicaciones con el grupo de Unión por el Perú, que es el grupo, ¿no? Y otras agrupaciones que todavía estamos conversando. Pero ya tenemos un promedio de 10 congresistas. Ese es otro camino. Entonces, la iniciativa va a tener que ser discutida primero, elevada, vamos a ver cuál de los mecanismos, como te digo, y discutida en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. Es ahí donde se va a discutir, va a ser transmitido en vivo, se va a tener que debatir y ver, y obviamente defender la iniciativa, porque tenemos que defenderla. Ahora, el Bicentenario no puede llegar sin una iniciativa de esta magnitud. ¿Por qué? Porque los jóvenes, el tema de delincuencia juvenil, en el Callao, por ejemplo, yo soy de Callao, en el Callao tenemos jóvenes de 14, 15, 16 años sicarios, tenemos el tema de la maternidad también infantil, tenemos, una serie de problemas. Justamente esta ley busca mejorar esas garantizar condiciones. exactas condiciones. Tenemos que garantizar que los jóvenes se inserten a espacios productivos y que se alejen de los problemas. En ese sentido es muy importante la sociabilización de este proyecto, porque solo con la aprobación no funciona. No, para ello es que estamos haciendo un trabajo región por región. He estado en Lambayeque, La Libertad, estoy acá, vamos a estar en todo el país y vamos a comenzar a hacer, ojo, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte va a tener que convocar a eventos regionales de consulta que nosotros organicemos. Podemos hacerlo en San Marcos, en Católica, en la UNI, en cualquier parte del país. Va a depender de nosotros simplemente de que este documento llegue a todos. Por eso está en PDF y lo compartimos para que se dé lectura y las dudas que tengan, pues nos puedan comentar y nos puedan dar su opinión. Pero este documento va a tener que ser debatido y discutido y defendido en las instancias correspondientes. En este caso, en el Parlamento. Ese es inminente. Claro. Venga por el Estado o venga por la iniciativa parlamentaria. Ahora, ¿no? Muy rápidamente, porque nos queda ya muy poco tiempo. Sí. Usted decía que los representantes se escogerían a través de elecciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Implica hasta que estarían votando los jóvenes de 15 años, 16 años? Los Porque chicos eran de 15 a 29. Claro, ¿verdad? los chicos tendrían que entrar dentro de una lista, en la cual en esta lista justamente... Un padrón electoral. Un cuadro, una lista de, por ejemplo, 3 listas, supongamos, un ejemplo, donde va a haber una conformación, ¿no?, de aspirantes a asumir el Consejo de Participación local o regional. Votarían los chicos de 15 a 29 años. Para ello va a haber un proceso de recolección de información local, desde la comunidad, a nivel local, distrital, ¿no?, provincial y regional. Para ello, el Estado viene haciendo una serie el INEI ha venido haciendo una serie de encuestas, hay información que se maneja referente al padrón más o menos aproximado de joven en cada ciudad. Disculpa, ¿esto implicaría que el joven estaría participando de la lógica democrática electoral desde los 15, desde los 15, exactamente, desde los 15 años, pero él va a ir a votar porque el señor va a tener que ir a votar, va a tener que ir bajo una propuesta. Obviamente. Él le va a llegar una propuesta de 3 candidatos donde va a decir, este es mi plan de trabajo, voy a realizar talleres productivos, talleres culturales, artísticos, voy a realizar viajes a 3, 4 ciudades, va a presentar una propuesta mediante la asesoría de una mesa técnica que los va a ayudar, los va a respaldar y le va a dar la seguridad a que esos jóvenes cumplan con ese fin, no solamente que queden en el papel y para la foto. Nosotros no queremos papel y foto, lo que queremos es que ese expediente y ese perfil cumpla porque va a tener un control, va a haber un control de la Contraloría, la Defensoría, van a estar detrás de ellos. Justamente porque ya nos quedamos cortos con el tiempo. A manera de conclusión, ¿qué le dice a los jóvenes? Rápido. Bien, lo que le puedo decir a los jóvenes es que por favor se involucren, nos visiten en nuestras redes sociales, vamos a estar distribuyendo esta información. Los que deseen pueden escribirnos a renajusperu@hotmail.com, les podemos mandar el proyecto de ley. Durante las próximas semanas vamos a poner ya en agenda este documento
Y lo que necesitamos es que si están en alguna parte del país, nos están viendo a través de las redes sociales, puedan escribirnos a través de nuestro fanpage y nos puedan decir en qué partes de sus ciudades podrían ellos interesarse en hacer actividades, porque este documento, como les digo, es inminente, va a ir a la discusión. El tema es si estamos interesados o preparados para poder escuchar este tipo de propuestas. Ok, muchas gracias. Este fue Antonio Ramos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos también ya del programa y es importante compartir este programa, como bien se ha dicho, y